bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos del 30 aniversario de la película más vampírica de todos los vampiros, y estoy hablando de Entrevista con el vampiro, Interview with the Vampire, la película de 1994. Y sí, obviamente tengo que especificar porque todo mundo que escuche este podcast sabe que aquí amamos la serie basada en el mismo libro y que justamente ayer estrenó segunda temporada, por cierto, en medios alternativos porque no está en México disponible y ¡oh my God! ¡Fue lo mejor de este mundo! Pero bueno, de eso hablaremos en algún otro punto de esta vida. Pero pues ya saben, para discutir esta película, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está con nosotros Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Edith. Gracias por invitarme una vez más. Me encanta estar aquí en este programa tan vibrante, tan lleno de energía. Eso. Y ya sé que, como siempre te digo, o sea, batallo mucho a veces para las agendas, pero aquí estamos, mira, para que se logre. No, me alegra mucho que hayas podido, Toño. Yo sé que eres una persona muy ocupada, al contrario de aquí. pero, pero no, me alegra muchísimo que estés aquí de vuelta, aunque sea para hablar de esta gran película. Así que muchas gracias por venir, Toño. Y bueno, también aquí está con nosotros Dafne. Dafne, bienvenida al programa. Hola, hola, pues muchas gracias. Sí, ya extrañaba estar por acá, pero siempre, ya sabes, no fue suficiente hablar de la serie escena, digo, capítulo por capítulo, básicamente, bueno, de la serie otra vez, otras 3 horas, no es suficiente, entonces ahora estoy acá para hablar de la película. Ya sé, Dafne, ya sé. ¿Ya viste el episodio, el primero de la segunda temporada? Ya, pero luego platicamos. ¡Oh, my God! ¡Dale! Luego platicamos. Sí, si es en vivo o no es en vivo, también lo vamos a platicar, pero qué emoción, Dafne, qué emoción. Así que muchísimas gracias, Dafne, por estar aquí de nuevo, evidentemente para hablar de esta película. Y bueno, pues para cerrar el panel del día de hoy, también está con nosotros Tania. Tania, bienvenida al programa. Muchas gracias, mi cuerpo está listo, mi alma está lista, estoy completamente lista para este programa que está hecho para mí. O sea, el tema es mi memorable, es el momento que yo estaba esperando. Si a mí me dicen, vamos a hablar de la película de Entrevista con el vampiro, yo sí, siempre. Eso. Eso, caray. Sí, pues sí, claro que sí. O sea, es que es un clásico de clásicos y evidentemente ahorita vamos a hablar de ello. Pero bueno, ya saben, querido público, que si quieren unirse a esta conversación, estamos en Twitch en vivo, lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y en todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestras mecenas Marce y Melvin por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictas como ellas, vayan a Patreon a suscribirse. Y pues sí, con esta gran emoción que nos comparte tanto Toño como Dabre como Tania, queremos ya hablar de esta película, evidentemente, pero antes, querido público, ya saben que aquí primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Antes de pasar a salvar lo que amamos, rápidamente un saludo a Julián García, que está ahí en el chat y que dice que antes que nada me culpa por ver la serie en medios alternativos. ¿Dónde la veo, Julián? ¿Dónde? Tú apúntame lugar legal que no incluya VPN y la veo. Pero bueno, por cierto, de hecho, y no me van a oír, me van a oír demasiado en redes. A finales de este mes, la primera temporada de Entrevista con el vampiro sí ya va a estar disponible en un medio legal, va a estar en Prime Video y yo les voy a recordar ese día y les voy a compartir los 1501 episodios análisis que hicimos Dafne y yo sobre la serie. Pero bueno, van a poder ya por fin ver la primera temporada legalmente. Obviamente la voy a volver a ver legalmente porque, oh my God. Pero mientras, pues sí, está la segunda temporada, está en medios alternativos. Lo siento mucho. Así que es lo que hay, es lo que tenemos que hacer y pues ya. Ojalá
sea un éxito al menos, o que la gente vea la primera temporada de Entrevista con el Vampiro en Prime Video y Prime ya se anime a traer la segunda temporada lo más pronto posible. Así que, ya, perdón, Julián. Dice, no, que mal entendí. Dice que aún no la ve, que dice que fue a verla hace una semana por mi culpa. Ah, muy bien, me gusta, Julián. Puedes volverla a ver a finales de mes en Prime. No te preocupes, pero me parece excelente, es increíble. Pero bueno, ok. Toño, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues miren, yo creo que, yo sé que hay otra persona por ahí que habla sobre este tema, pero no sé si ha venido recientemente y no sé si habló de ese tema. Entonces yo quiero rescatar la serie de Chucky, que es una joya, Chef Kiss. Todo mundo debería estar viendo Chucky, es algo que a mí me hace reír horrores. Ahorita le estamos hablando de la serie de televisión que originalmente fue hecha para Sci-Fi Channel y que pueden ver ustedes en Star Plus. No sé qué vaya a pasar ahora que Star Plus pase a Disney Plus, pero quiero creer que la van a dejar. Pero si tienen oportunidad antes de todo eso, véanla, no se van a arrepentir. El problema con Chucky es que todo el mundo la recuerda mal por culpa de sus dos películas principales, las primeras dos películas, y pues todo el mundo recuerda eso como la película más aterradora que vio en su momento, pero es tan autoparódica, tan satírica, que la verdad, sobre todo para los que somos amantes del terror, es una bocanada de aire fresco. Y esta tercera temporada, pues, acaba de terminar hace como la semana pasada, me parece. Y tiene así como la particularidad de cada uno de los capítulos, tiene el nombre de una película que le da sentido al episodio. Entonces, está bastante divertida, la verdad, se la recomiendo mucho. Eso, pues sí, la verdad eres el mejor defensor de Chucky en este programa. Creo que cada vez, como cada 4 de 5 veces que vienes la que recomiendas. Y Y sí, no sé si tomarlo como un halago, pero bueno. no, mira, es que no te puedo decir que no, porque, o sea, obviamente no la voy a ver por esos traumas que mencionas, entonces no puedo decir que está mal o que está bien, pero sé que a mucha gente que conozco le gusta mucho, así que no digo que sea malo. Aparte, a veces necesitamos recordatorios, sobre todo de que escuchamos que alguien recomienda algo y dices, sí, la voy a ver, y se te olvida por X o Y y no la notas. Y tú regresas unas semanas después y dices otra vez, la recomiendo. Y la gente dice, claro, la voy a ver. Entonces se agradecen los recordatorios siempre. Y confío en ti que sí está muy buena la serie. Sé que a veces no coincidimos en nuestras apreciaciones cinematográficas. Más Pero allá que a veces, pero bueno. Pero voy a decir que hay varias personas que les gusta mucho Chucky. Entonces yo pensaría que si pudiera verla, también me gustaría. Así que vayan a ver Chucky, tercera temporada, en Star Plus. Y sí, estoy de acuerdo, vayan a ver ahorita porque no sabemos qué nos depara el futuro. Así que muchísimas gracias, Toño, por compartir esto con el público. Dafne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Y pues yo quisiera compartir un libro. Es de la autora Susan Aulawa. Y bueno, el libro me parece que aquí en español le pusieron Amaneceres en Jenin. Y bueno, este libro de Amaneceres en Jenin. Se los quiero recomendar porque, bueno, básicamente es la historia de varias generaciones en Palestina que se ven expulsados por el pueblo, la fuerza israelí, por el Estado, la formación del Estado de Israel, y bueno, pues se ven obligados a vivir en estos campos de refugiados. Y pues bueno, justo pues esta historia es sobre todo esto que viven, sobre lo que es vivir en este campo de refugiados en Jenin, en donde entiendo que la autora se crió y en donde incluso cuenta que su padre le leía poemas, ¿no? Bueno, pero además también pues retrata esta realidad para lo que su familia, su pueblo, y pues retrata pues esta realidad de más de 70 años de este conflicto palestino-israelí.
y bueno, todo lo que genera la guerra y pues las fuerzas también ahí de la maternidad, del perdón, incluso pues ahí también habla un poco de la fuerza incluso del amor en este tipo pues de situaciones y de conflictos. Entonces, pues sí, quiero traer esta lectura, a mí me gustó mucho, creo que sobre todo por todo lo que está pasando ahorita, sí lo recomiendo, es importante también conocer estas realidades, está muy bien retratado, muy bien investigado y o sea, no es una realidad linda, no es una realidad como agradable, es cruda, es fuerte, pero creo que sobre todo ahorita, bueno, siempre lo ha sido, pero ahorita pues es importante retomar y recordar esto que está pasando a veces en otros lados del mundo y que pues tampoco podemos ignorar, ¿no? Por eso quisiera traer ese libro. No, pues muchísimas gracias, Dafne. Definitivamente creo que es una muy buena recomendación. Aquí lo vamos a compartir para que todas las personas puedan ir a leerlo inmediatamente el viernes para que estén al pendiente. Y pues sí, sí creo que creo que en este programa por aquí soy no hemos traído mucho este tema, pero sí, definitivamente creo que es importante ahorita estar un poco, sí es muy deprimente en muchos aspectos, así que también cuídense mucho, su salud emocional y mental, pero también sí hay que tener cierta conciencia de lo que está sucediendo y sobre todo ver qué podemos hacer para detener este genocidio. Así que bueno, Sí, muchísimas y gracias, creo Dafne. que Y perdóname, ya rapidísimo. No, Y adelante. creo que también, justo como este podcast, pues pues sí, sobre cine, sobre arte. Vaya, creo que se puede, ¿no? Hay temas, realidades que podemos acercarnos de una forma, si les gusta acercarse a las cosas de una forma más, pues sí, a través del arte, como más creativa, pues siempre pues hay películas, hay documentales, hay literatura, que aquí también traigo, hay poesía. Entonces también pueden acercarse pues de ese lado, ¿no? Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Dafne, por traer este libro con el público. Tania, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, podría recomendarles una obra de vampiros de esta autora que les quiero recomendar, pero tenemos prioridades y un anuncio. Esta autora que tanto me gusta finalmente va a publicar uno de sus libros en español, así que eso es lo que voy a recomendar. La obra, digamos que uno sale en español, pero de hecho ya me mandaron un ARC y voy a tratar de hacer la reseña, pero ya lo había leído en inglés. En español, bueno, primero les voy a decir de qué trata. Digamos que tienes La Bella y la Bestia y la juntas con el Castillo Vagabundo de Howl en un setting dark con un toque de dark romance. Y eso te obtiene Doble Gala. Así se llama. Y si piensan que el título está sugestivo, créanme que la obra está aún más. Es parte de una trilogía que se llama la Trilogía de la Transformación. Y tenemos a una princesa que acaba de cumplir 18 años, que toda su vida ha vivido literalmente bajo tierra, porque en este mundo todas las mujeres nobles y con dinero viven prácticamente bajo tierra por la cuestión del temor al secuestro. Es un mundo que tiene magia y hechiceros, todos hombres, y se asume que toda mujer está en peligro de que algún hechicero le guste y se la quiera llevar, por lo tanto, la gente que tiene dinero y poder tiene a las mujeres en su vida viviendo bajo tierra. Ella un día se levanta y está prisionera. Se la llevó un hechicero. Ella asume que el hechicero la secuestró y el hechicero considera que es más misericordioso no decirle la verdad, que es más terrible de lo que ella pensaba. Así comienza la obra y es literalmente todo un viaje. La trilogía es toda una exploración, no solo digamos que de una historia tipo La Bella y la Bestia, sino también es una exploración del patriarcado, de cómo el patriarcado trata a las mujeres, de cómo el patriarcado trataría a las mujeres si hubiera magia y estuviera la creencia de que si una mujer hace demasiada magia probablemente se va a prender fuego. Es una exploración muy interesante, con obviamente un toque muy erótico, pero a mí me encantó ese libro. Normalmente a mí la premisa me hubiera, así como que hubiera dicho, ay, no, ¿sabes qué? No es alta prioridad de la autora, pero cuando ya finalmente la leí, dije, no, ¿sabes qué? Casi Alexander, discúlpame por dudar de ti. Discúlpame por dudar de ti, discúlpame por dejarte al final. No me fallaste y te agradezco que hayas hecho esto. Entonces, pues yo la recomiendo mucho. Va a salir
pues yo no sé si al final de mes o después, en unos meses, pero se va a llamar Doblégala, de Cassie Alexander. Van a ser 3 libros, ese es el primero. Les voy avisando que el primero es de un poquito de lento cocimiento, pero cuando se encarrile va a estar buenísimo. El principio, la verdad es que sacrifica un poco de, digamos que de construcción, porque se enfoca más en la atmósfera. Pero ya una vez que como que llega al carril, es un viajezote enorme y de calidad. Así que esta es la obra que recomiendo, y esta es la obra que siento que si les gusta el tipo de cosas que les acabo de hablar, deberían verla, y si nomás les gusta una de varias, también deberían verla, porque sí está padrísima. Ah, sí, también les recuerdo que bajen mi podcast, que ahorita solo estamos hablando de Gundam, la bruja de Mercurio, pero siempre se los ando recordando. Se llama Brujas y Duelos, y lo pueden encontrar en Acast, o les pongo yo luego a la liga en Twitter. Gracias. Muy bien, Tania, muy bien. Oh my God. Porque, digo, no están ustedes para saberlo, querido público, pero Tania y yo platicamos de cosas. Y la última vez que estábamos platicando salió el tema de Dark Romance. Y TikTok, como siempre el buen espía, escuchó y ahora me está mandando puro book talk, es decir, puras, casi siempre mujeres que recomiendan libros originales de Dark Romance. Y justamente me salió Tania, que me lo habías recomendado. Y yo así como, ¿Ya BookTok ya le dio el sello de calidad? ya le dio el sello de calidad BookTok. Y la verdad tengo mucha curiosidad, o sea, quiero como que tal vez intentar leer ya cosas originales para tal vez alejarme un poquito del fanfiction. Pero no puedo, ahorita me es físicamente imposible, pero sé que algún día lo lograré y sé que algún día tomaré esta lectura, la leeré y te diré qué tal. Toma en cuenta que Cassie Alexander no es muy cara, ¿eh? Si lo que te preocupa un poquito es el dinero, no son caros sus libros, la verdad. Ah, excelente. Muy bien, muy bien. Perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias, Tania, por traernos esta recomendación. Más ligera, pero no por ello menos pasional, por decirlo de alguna forma. Así que, vale. Muchísimas gracias, Tania, por compartir esto con el público. Y bueno, querido público, pues hablando de TikTok, rápidamente yo les quería decir que hubo una temporada que estuve como siguiendo muchos TikToks de Lewis Hamilton, ya saben, 8 veces campeón del mundo, piloto de Fórmula 1. Y estuvo muy padre porque hubo como muchos TikToks que hacían Hamilton por Hamilton, se llaman, que es básicamente canciones de la obra teatral de Hamilton. La utilizaban para hacer ediciones de Hamilton, Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Y oh my God, increíble. Luego me llevó a Broncedes, que es básicamente esta relación ship semi-amorosa que armó el fandom de Fórmula 1 entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Y es todo un show ahí, luego igual les platico, pero yo no sabía, pero es que cuando yo empecé a ver la Fórmula 1 yo no estaba tanto en redes, entonces yo no sabía que existía eso. Y la verdad es que ya con tanto TikTok de esta relación, porque empezaron siendo muy buenos amigos de niños, y pues luego sucedió el drama y el trauma y la separación ya años después, justamente en la Fórmula 1. Entonces yo no sabía de las entrevistas, de cómo se llevaban. Ay no, me ha roto el corazón. Pero bueno, después de eso, de Broncedes, me llevó justamente a muchas mujeres que han entrado a la Fórmula 1 en el aspecto de que ahora ya la ven y la reseñan, tal vez no de forma profesional, pero ya de forma casi semiprofesional definitivamente. Y una de estas cuentas de TikTok que me ha divertido muchísimo, la verdad, se llama Podium Sundays. Y la verdad es que me gusta mucho porque es lo ligero de la Fórmula 1, o sea, combina un poco el chisme con las personalidades de los pilotos, con lo que está pasando detrás de cámaras de la Fórmula 1, es decir, atrás de los carritos, atrás de las carreras, y lo hace de forma muy chistosa. O sea, la verdad es que tiene TikToks como, no sé, ¿qué piloto de Fórmula 1 sería un buen espía? O y ya pone como un ranking de 10, tal persona sería buen espía por eso y esto, tal persona, bla, 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 bla. Luego también pone noticias que están pasando en la Fórmula 1, igual de una forma muy divertida. Luego, no sé, por ejemplo, pone, ¿a quién me gustaría conocer en la Fórmula 1? Hubo uno que me dio mucha risa,
que dice, ¿con qué equipo de Fórmula 1 a mí me gustaría trabajar? Y uno de los últimos lugares decía como Red Bull. ¿Por qué no me gustaría trabajar en Red Bull? Porque soy una mujer. Así que paso. O sea, porque, digo, para quienes no sepan, Red Bull ahorita tiene un montón de controversias de acoso sexual y así. Entonces, sí, nadie quiere ir a Red Bull siendo mujer, definitivamente. Entonces, no sé, me ha dado mucha risa. Creo que me paso un muy buen rato. Tiene buenos análisis también y, como digo, también noticias de la Fórmula 1 y luego cosas muy ligeras. Así que les recomiendo de hecho, no sé cómo se llama la que maneja la cuenta, pero sí es una chava. Y dice, como digo, se llama Podium Sundays. Y luego les pasaré más, porque la verdad es que me he encontrado a muy, muy buenas chicas con muy buen contenido. Y también algunos hombres, ¿eh? La verdad es que hay contenido chistoso de Fórmula 1 y a la vez crítico, y creo que me ha gustado mucho. Así que vayan a seguir a Podium Sundays, que está ahí en TikTok y que dice que está aquí nada más por el caos y contenido de Fórmula 1. Así que vayan a seguirla y pues nada más. Sigamos con la Fórmula 1, que si no mal recuerdo regresa esta semana para seguirme haciendo sufrir. Así que bueno, querido público, pues ya con eso llegamos al final de esta bonita sección de Salvando lo que amamos. Y nos podemos ir al tema que nos concierne hoy. Así que, querido público, vámonos ya a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Entrevista con el vampiro, Interview with the Vampire, que es una película estrenada en 1994 dirigida por Neil Jordan. Esta película está basada en el libro de Anne Rice del mismo nombre, una novela que se estrenó en 1976. La película está protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt y también está Kristen Dunst como una de las protagonistas. Y bueno, querido público, pues la verdad no sé si necesito decirles de qué se trata esta película, pero evidentemente se los vamos a decir en algún punto. Pero bueno, es una entrevista con un vampiro. Y pues, ¿qué más podría pasar en eso? No hay más que decir. Así que bueno, querido público, en la primera parte vamos a hablar de la preproducción de la película, cómo se juntaron los astros para que esta película existiera en 1994. En la segunda parte vamos a hablar de la película y en la tercera parte vamos a hablar del legado. Así que sí, querido público, hemos regresado el día de hoy al menos a un podcast en un formato más a lo que ya teníamos antes, así que qué emoción, porque definitivamente esta película hay que analizarla paso por paso. Así que bueno, querido público, pues sin más, vámonos ya a la primera parte. I guess I get scared. Scared of what? Dreaming a language that I can't understand. It's like there's this whole place inside of you where I can't go. Muy bien, querido público, pues ya estamos aquí para hablar de Entrevista con el vampiro, Interview with the Vampire, esta cinta de 1994, que bueno, pues la verdad es que en este programa, ya saben, en Adictia Visual, por si no lo sabían, si los decimos de nuevo, claro que sí, hemos hablado mucho de vampiros, sí, definitivamente. Pero también hemos hablado de Anne Rice, que es la autora en la que se basó, bueno, más bien es la autora del libro en el que se basó esta película, definitivamente. Y bueno, también hemos hablado muchísimo, muy a fondo, sobre en sí el libro y en la adaptación del libro, que es la serie que se estrenó hace 2 años, llamada Entrevista con el vampiro, del mismo nombre. Entonces, definitivamente, digamos que han tenido contenido de Anne Rice, y en específico de esta obra literaria. Y bueno, nada más para que, por si no lo saben, Entrevista con el vampiro, la serie estuvo en mi top 10 del 2022. Y tuvimos, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 programas sobre la serie, nada más así como por si ustedes, ya saben, quieren ir a ver algo así como, ¿de qué se trata? ¿La entrevista con el vampiro o la serie? Pues ya, ahí está. Y hablamos de Anne Rice en el programa 102 llamado Una Navidad Gótica y el legado de Anne Rice. De ahí hablamos de esta autora, igual por si le quieren ir a echar un ojo. Pero bueno, ya regresando a esta película y aniversario de 30 años que cumple Entrevista con el vampiro, la verdad es que personalmente para mí es una de mis películas favoritas y lo vamos a ir viendo por qué. Tenía como duda de si ponerle 5 estrellas en Letterboxd ahora que la volví a ver este sábado, bueno, este domingo. Y la verdad dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Tiene que tener 5 estrellas. No, le veo algunos defectos, pero los voy a ignorar. Así que me encanta esta película. Y la verdad es una película que fue difícil hacerla. Fue difícil hacerla por muchos aspectos, entre ellos por la misma autora, por Anne Rice. Creo que siempre fue una autora muy celosa de sus obras y de cómo se tenían que adaptar al cine. Y sobre todo porque es un guión que se compra o que se hace, bueno, se compran los derechos del libro muy poco después de que sale a la publicación y fueron unos derechos que se fueron literalmente pasando de productora en productora y que nadie quería adaptar y luego que ya querían adaptar pero que nunca se concretaba nada. Hasta que pues al final pues ya llega a esta productora que si no mal recuerdo es Warner Brothers, sí, es Warner Brothers y ahí es cuando ya deciden ver si sí se puede desarrollar. Encuentran a este director, a Neil Jordan, que era un director pues casi primerizo por decirlo de alguna forma, tenía un éxito de una película, pero bueno, pues nada más. Y pues bueno, pues de alguna forma se logra adaptar y pues bueno, no sé, Toño, si tú tengas algunos datos más curiosos de cómo se adaptó esta película. Estaba pensando, pues básicamente yo creo que el dato más relevante aquí es cómo Anne Rice, no sé si puedo decir lo que odiaba la elección de Tom Cruise como Lestat, porque aparentemente Lestat de toda la novela era su personaje favorito. Y cuando eligen al Lestat y dicen que es Tom Cruise, pues ella parece que no, como que no era lo que tenía en mente, pues, para su personaje, porque supongo yo que los escritores, no soy escritor, pero supongo que construyen con algo en mente, ¿no? Y ya haberlo adaptado, pues imagínate, eran los 70 cuando construye esta novela, y pensando así como en sus grandes actores, Alain Delon, o sea, ¿quién va a recordar a Alain Delon? Yo me acuerdo que era el ídolo de mi mamá, pero de ahí en Está la fuera. cuestión de que a Tom Cruise a ella lo veía como el chavo de Risky Business y como que decía no. Sí, no había manera. Y tan no le gustaba que y propuso una larga lista de actores para que fueran de su Lestat y que incluían hasta John Malkovich, no sé, a Jeremy Irons, o sea, Literalmente todos Peter menos Tom Cruise. Weller, o sea, sí, estábamos en el punto en que era básicamente cualquiera menos Tom Cruise. Y finalmente, pues, se prevalece el estudio porque, pues, la decisión aquí es como, pues, es que necesitamos a alguien que sea conocido. Incluso cuando se castea a la contraparte, pues, que es A Luis. Brad Pitt todavía, Ajá. su estrella apenas iba en ascenso. Ella todavía sugiere que los intercambien, o sea, que Brad Pitt interpretara al Stat y que todavía concediendo, pues si y no puedo evitar a Tom Cruise, pues que ese sea su Louis, ¿no? Pero pues a final de cuentas, pues se decide que sea, como todos conocemos esa historia, y pues el estudio echó la casa por la ventana porque metió pura superestrella, aunque algunas iban en ascenso, ¿no? Como Brad Pitt, Antonio Banderas, pero Christian Slater ya era Christian Slater. Y luego también habían casteado a este chico, a River Phoenix, que había Originalmente iba a ser fallecido, River ¿no? Phoenix, pero se murió. Sí, de una sobredosis de manera intempestiva. Entonces, realmente era una marca para el estudio, algo importante, le dio mucha prioridad, que originalmente iba a ser una película de Paramount Pictures y terminó en Warner Brothers, ¿no? Entonces, yo creo que Entrevista con el Vampiro se construyó a pesar de Anne Rice. A pesar de Tuvo Anne su Rice. aportación, porque a la hora de la hora, de hecho, ella ayudó a escribir el guión.
lo hizo en colaboración con alguien más y de hecho demuestra mi teoría de que cuando Anne Rice está dispuesto a trabajar en equipo, cosas buenas ocurren. Oye, pero incluso aún así lo hace mejor que aquella chica de la que no queremos, la que no debe ser nombrada. Ah, ya, Pues la que es el no. origen de mis fanfics. Sí, sí, sí. No sé quién es el origen de tus fanfics, pero pues ya sabes, yo hablo de aquella que creo Harry Potter. Mira, efectivamente. en Sí, el sí, caso la que de no debe ser Rowling, nombrada. hasta Sí, sí. eso no escribió los guiones. Tenía mucho derecho de veto, pero no escribió los guiones. Y en este caso, Anne Rice, que no Pero no tenía escribió los realmente guiones todo el de derecho. las bestias fantásticas y no sé qué. No más de las bestias fantásticas, pero en este caso, digamos que para la primera película, Anne Rice sí trabajó sobre el guión. No tenía todos los derechos de veto, pero pues digo, a la hora de la hora lo del guión sí fue colaborativo con ella, no nomás fue de que el guionista le dio parte del nombre, o sea, sí trabajaron en conjunto. La podemos poner a la altura de Mario Puzo con El Padrino, que también escribió el propio guión de su propia película. Sí, aunque creo que ahí también la cuestión es que en ese momento todos eran pobres y era como que la opción más barata. Sí, definitivamente. Y digo, o sea, al final del día, literalmente Tom Cruise tomó clases de francés, creo que aprendió a tocar el piano, hizo así todo lo posible para que el día que fue la premiere, Anne Rice llegó, vio a Tom Cruise, dijo, sí, este es mi Lestat, se fue, se disculpó y dijo que fue el mejor Lestat que pudo haber elegido, o sea, que era Lestat. No, ese me hace que fue como control de daños, la verdad, porque No, de hecho, no creo que le haya parecido tan... Sí reconoce sus errores, hasta eso, ¿no? Es Sí, el sí, tipo sí, de persona pero tampoco así como que tú digas, me caso con Tom Cruise. Y luego la primera oportunidad cuando hacen la de la Reina de los Condenados no, Stuart No, Gordon pero también es le que la encantó, Reina de los pero Condenados para fue más- un... Sí, no, fue un... No, o sea, fue un avión que iba en picada, o sea, sí, no. Oigan, a mí me gusta la suena bien Reina, feo nomás considerando cómo se murió Ali ya. para Pero dejarlo claro, a mí me gusta la Reina de los Condenados, no sé yo ustedes. amo a la Reina de los Bueno, ya, Condenados. ya. Es mi basura, la amo. Pero que no la considero basura, eso es lo más triste. Yo hace mucho que no la veo. Me acuerdo que la primera vez que la vi también, o sea, dije, obvio esto no es cine, pero ok, me gusta. Entonces... A mí me encanta, y de hecho lo que pasa es, bueno, o sea, un poco saliéndonos por la tangente, pero de hecho Stuart Townsend sí es un buen Lestat rockero, pero sí, bueno, sí. son tonos diferentes para propósitos diferentes. Pero resulta que Anne Rice con todo y todo al final es muy fácil de convencer. Le terminó gustando a Tom Cruise, le terminó gustando a Stuart Townsend, y creo que también llegó a saber del último, aunque ya no vio la serie concretada, pero también le agradó, o sea, no... Eventualmente o sea, es ganable, a ella te la puedes ganar con suficiente esfuerzo, digamos. No se queda, digamos, que insistiendo en una sola cosa. Puede ser muy terca y de hecho puede ser muy peligrosa en el caso de como los fanfickers se podrían decir, pero regresando, ella al final de su vida, la última década de su vida, cambió de opinión respecto al fanfic. Mucha gente no se acuerda, pero de hecho sí cambió de opinión. Sí puedes hacer que Anne Rice cambie de opinión en todo excepto menos los editores. Fue la única cosa que no se dio. Rápidamente, nada más para aclarar algo en el chat, porque no sé por qué se malentendió, pero para que no haya malentendidos, está Jorge Arturo, por cierto, saludos, y nos está preguntando si de La Reina de los Condenados nos estábamos burlando de la muerte de la actriz. No, definitivamente no. No, por eso la yo actriz... dije, eso sonó feo, digamos. Sí, no, considerando la muerte de la actriz, no. La actriz se llama Alia, es la que interpretó a Kasha, que es básicamente la reina de los condenados. No, y que además a mí en lo personal es el personaje que más me encanta de toda la película. Sí, no, o sea, hipnotizante. Realmente yo cuando vi en esa película, o sea, si algo me fascinó en la pantalla fue ella, o sea... Incluso más que Lestat, que se supone que es el que tiene que tener el foco en ese momento de... Y es una actriz que se fue demasiado joven, o sea, tenía mucha estrella, brillaba mucho. Sí, no, la verdad, literalmente era hipnotizante, o sea, que era literalmente su papel. O sea, si algo recuerdo de la película es ella, definitivamente. Sí, fue como, sí, Jorge Arturo, fue un mal uso de las palabras, qué bueno que nos lo dices para aclararlo.
Porque sí, creo que fue, o sea, no es una gran película, pero también creo que no es culpa de la película, porque tampoco es un buen libro, sinceramente. La Reina de los Condenados no es un buen libro, es como Y es una muy revoltura difícil de muchas adaptar. cosas. Pasan Sí, demasiadas locuras, sinceramente. exacto, pasan muchísimas cosas, como que literalmente, hagan de cuenta que La Reina de los Condenados en las Crónicas Vampíricas, que es literalmente el conjunto de libros de vampiros de Anne Rice, se llaman las Crónicas Vampíricas. La Reina de los Condenados, hagan de cuenta que es el endgame de Anne Rice. No porque sea el final, es literalmente el tercer libro, pero es porque literalmente todos sus personajes llegan. O sea, es como que todo el mundo se junta, derrotan al mal, que es a la Reina de los Condenados, spoilers, y luego ya cada quien se va a su propia aventura en los siguientes libros. Entonces, es un poco raro el libro, como dice Tani, es muy difícil. Era muy difícil de adaptar, iba a ser muy difícil de adaptar por tanto personaje y tantas cosas que pasan. Entonces, en general, la película no cumplió ese estándar, pero no fue culpa de quienes actuaron. O sea, si algo recordamos es definitivamente al Star rockero interpretado por Stuart Townsend, y definitivamente recordamos esa película por Alia, que es la Reina de los Condenados. Así que, váyanla a ver. O sea, la verdad he visto peores películas. A mí o sea, no es algo que no vería de nuevo. De hecho, yo vería de nuevo La Reina de los Condenados. Sí veo Twilight y de nuevo que no ver a La Reina de los Condenados. Pero la verdad Yo la veo constantemente de nuevo. La verdad es Sí. que como Yo también la adaptación de disfruto Anne Rice mucho. no es buena, Ujú. pero como película de vampiros es bastante cumplidora. Ujú. Oye, pero no es un Exacto. halago decir que si la novela no es tan buena y la película es buena, o sea, No, no es una dijimos que buena, no era perdón, muy buena no para era hacer una buena adaptación, película. entonces por lógica la haría buena. No, dijimos que no es muy buena para hacer una película. Es que es muy, tiene mucho soundtrack, es como se basa mucho en la música, no sé, muy extraño. Pero bueno, saliéndonos ya de la reseña de La Reina de los Condenados, que pueden retar en Apple TV, por cierto, en 50 pesitos. Bueno, Dafne, no sé si tengas como algún dato que quieras compartir de la preproducción de la película. Bueno, esto que ya comentaron, pero no, nada más quería como agregar ahora que estaban comentando que al final Anne Rice se le podía convencer y no era tan difícil de que estuviera de acuerdo con algún actor. Nada más quería agregar a eso que es como cierto, que estoy de acuerdo y como dato curioso, también entiendo que justo como por toda esta idea que Anne Rice ya tenía como de la percepción que había en Hollywood, la homofobia que había en Hollywood. Incluso ella reescribió la parte de Louis para hacer la mujer, ¿no? Incluso iba a ser Cher. Y se escribió una canción, me parece que se llama Lovers Forever, que de hecho sale después, ya después obviamente fue Brad Pitt, pero al principio iba a ser Cher, y de hecho esta canción de Lovers Forever pues, sale en su álbum de Closer to the Truth, y pues ahí está una versión más pop de esta canción, pero o sea, incluso estaba dispuesta a cambiar pues el género de Louis por pues toda esta concepción que había, ¿no? Pero Ya había aceptado que ciertas cosas no iban a ser posibles. Y terminaron siendo posibles. Incluso 30 años después de la publicación de su libro, lo cual me parece triste, pero bueno. Sí, ese es otro detalle interesante de Anne Rice. Y de hecho, digo, el último detalle también creo que del cast y de todo de que viene aquí sobre Louis, es que, por ejemplo, creo que Brad Pitt también no quería estar en esta película. O sea, odió estar en esa película desde un inicio. Tengo entendido que primero fue por el maquillaje, como que odiaba ponerse los pupilentes, odiaba que lo estuvieran peinando. Hay un dato curioso que no sé si sea cierto, pero lo leí, que dicen que tenían que colgar a los actores de cabeza para que se les resaltaran las venas y así poderles pintar las venas. Sí, es verdad. No sé Oh my God. Sí, o sea, digo, no los tenían muy colgados de cabeza, sino que simplemente era, acuéstate en esta cama y baja un poco la cabeza para que de aquí que se te marquen las venas, ya te levantas y te las puedo pintar, ¿verdad? Que para uno suena muy normal, pero pues probablemente para Brad Pitt, que a veces luego no le gusta ni bañarse, le suena súper engorroso. Sí. Y No creo que no pasa sé. de la enfermera dándote topecitos en la vena para que se te marque. No, luego también creo que no se llevaba bien con su coestrella Tom Cruise, creo que chocaron, ¿no? Eso no lo sé.
Pero sí sé que se trató de salir, de hecho, en la película trató de romper el contrato, pero definitivamente creo que su abogado le dijo así como, no, amigo, te va a salir más caro romper el contrato que lo que te van a pagar, así que yo creo que en ese entonces yo creo que hasta le dijeron, sí, hombrecito, y aguántate. Entonces sí, ya saben, así, usando dichos misóginos y sexistas, entonces definitivamente tuvo que aguantar. Y creo que también algo que no le gustó a Brad Pitt es que en la película, evidentemente, Lestat toma mucha más importancia que en los libros. Y pues Brad Pitt en el libro sabía que Louis tenía un poquito más de relevancia y yo creo que como lo redujeron mucho a un personaje de apoyo-ish, que no divaga tanto sobre la vida, pues no le gustó. En la oscuridad, porque él iba leyendo conforme iban avanzando. O sea, a él no lo dejaron leer el libro hasta que ya estaban comenzando a filmar. Y eso debe haber sido muy incómodo, yo creo que para él, porque probablemente sentía que estaba llegando a ciegas básicamente a la clase que todo el mundo ya había estudiado, y a él lo tienen en la posición de no, tú solo puedes leer el texto unos minutos antes de empezar. Ya, sí, no, pues sí, no. Sí, no, o sea, la verdad, sí, o sea, pobre, pero bueno, o sea, la verdad, a mí personalmente me gusta mucho. Peores. A mí, podía haber trabajado para James Cameron. Podía haber sido mujer y trabajar en esa época en el cine, digo. Pero, en fin. Bueno, en ese momento él amenazó a Harvey Weinstein por cómo trató a Gwyneth Paltrow. A Gwyneth Paltrow, ¿no? Fue más o menos en esa época, ¿no? Más o menos. Bueno, pues un poquito después, ¿no? Un poquito después, sí. Fue durante Seven, me parece, o algo así. Sí, Seven fue después de esta, definitivamente. Digo, ahorita lo checo, pero según yo sí, al menos. No, fue creo que la película esta de Shakespeare enamorado. Seven fue en el 95, que fue un año después. Seven fue un poco después y Shakespeare in Love. ¡Ay! ¡Ah! Yo aquí escribiendo, según yo, rápido, Shakespeare in Love. Es del 98, sí, fue 4 años después de esta. Entonces, sí, pero digo, probablemente Brad Pitt estaba en ese momento de que como que, ay, no, quizás mi estrella en ascenso está en otra parte, y pues obviamente su agente y su abogado le han dicho, no lo hagas, y el otro, pues está bien, no lo hago. Sí, efectivamente. Y bueno, rápidamente en el chat nos dice Jorge Arturo, en entrevista Lestat, perdón, en la entrevista con el vampiro, Lestat es el villano, pero en el libro Lestat es todo heroico que solo mata malvados. Eso es parcialmente cierto. Lo que pasa es que entrevista con el vampiro es desde el punto de vista de Louis. Entonces, realmente aquí estamos viendo solo una parte de la historia. Y ya cuando... Y no es como que Lestat le haya dicho que, sí, por cierto, solo mató malvados. O sea, no le dijo. Nunca le dijo. Fue intencional. Uh-huh. Entonces, oye, o sea, si tú básicamente te le estás vendiendo a Luis, estás en tu etapa de malo, te estás haciendo mal, te estás haciendo el más malo y le estás diciendo a Luis que eres bien malo y que esto y que el otro y que no hay moral, ¿por qué te sorprende que el otro fulano eventualmente te cree? Exactamente. Sí, entonces realmente ya conocemos a Lestat desde el segundo libro, de que se llama, creo que El vampiro Lestat, de hecho, y ya creo que en La Reina de los Condenados, de hecho, incluso entendemos que Lestat es el héroe de Anne Rice en esta historia. Entonces, sí, por eso entrevista con el vampiro siempre es como interesante leerlo, porque literalmente nos introduce a Lestat como villano cuando realmente es el héroe de Anne Rice. Entonces, eso juega muy bien en las novelas, sinceramente. Tal vez no tanto en la película para Lestat, pero en los libros sí juega muy bien. Aunque sinceramente hasta el héroe más heroica de Anne Rice es algo gris. O sea, y es sí, algo que son también, vampiros. Que también funciona mucho porque tiene personajes que no son simplemente buenos ni malos. Incluso Luis, que se supone que es el niño bueno, digamos, tiene esos momentos de que no es tan simpático. Exacto, Louis en este libro se vende como sufriendo y cuestionándose la vida y llorando por todas las esquinas, y luego ya Lestat en el siguiente libro te dice, no, o sea, tampoco, o sea, también tenía su chiste este cuate, Pues, o sea, también desde su libro, o sea, la verdad es que Louis dirá que sufre mucho, pero no es como que en ciertos momentos él no tomara elecciones que uno consideraría bastante cuestionables. Sí,
Sí, acuérdense que Anne Rice y vampiros es tóxico todo. Es muy divertido eso. Y rápidamente, saludos a Kalakira12. Muchas gracias por escribirnos. Y dice, una sobrina mía notó eso en Luis en la película. De hecho, Luis le cayó mal y dijo que tenía cara de un pedo atorado. Sí, eso dijo. Y supongo que notó la incomodidad del actor. Dice también que el Stat es más como un antihéroe que un héroe. Hace muchas cosas cuestionables y muy cuestionables en los siguientes libros. Sí, sí, creo que ahora podemos aplicarle el término antihéroe definitivamente. Y no sé, o sea, yo voy a defender, o sea, sé que Brad Pitt odió estar ahí y todo, pero a mí me gusta Louis en Brad Pitt, o sea, a mí me cayó muy bien y definitivamente lo vamos a defender en la siguiente parte. Porque yo creo que ya con eso, de hecho, podemos pasarnos ya a la siguiente parte de este podcast para ya empezar a hablar de la película. Porque, como digo, o sea, la película al final del día se hizo, al final del día le fue, según yo, relativamente bien, ahorita les digo. Sí, fue un éxito. Sí, incluso fue nominada a 2 Óscares, si no mal recuerdo. Oye, pero sí le fue mal en crítica, ¿no? Creo que empezó con un 60%. Pero cuando pues estrenó. La gente dijo Laura no le hagas Ya caso. sabemos que al final se terminó convirtiendo en un clásico contemporáneo, ¿verdad? Una de esas que le llaman películas de culto, y tan es así, pues que dio lugar a Pero secuelas y series de televisión, no sin tardó contar toda la mucho. explotación de libros, ¿no? La verdad es que no tardó mucho, digamos, en voltear la perspectiva. O sea, yo creo que para el mismo año que se había hecho ya era un éxito completo. Y le dio, de hecho, legitimidad a la obra de Anne Rice. Ujú. Porque, pues, si bien era famosa y era popular, probablemente se le veía como un poquito una escritora algo pulp con unas novelas algo pornosas, que esas son las chidas, ¿verdad? Pero digamos así como que esto hizo que la gente volteara a ver a Anne Rice y la decidiera tomar como muy buena autora, ¿no? Ya no nomás autora chida, sino muy buena autora. Y además le aportó mucho al mito vampírico. Sí, claro, sí. Y es que creo que siempre es complicado estas películas que reciban buenas alabanzas de la crítica, sobre todo en esa época, porque recuerden que estas películas pertenecen al género del terror y de monstruos. Y La creo que... crítica odia la Sí, diversión, lo hemos platicado muchas veces. exactamente. Entonces, incluso pues, en los Óscares la nominaron a Mejor Dirección de Arte y Mejor Música. Y bueno, pues ninguna de esas 2 categorías ganó. Pero como digo, o sea, no es una película que realmente le vaya a gustar a la crítica hasta que la abraza el público. Y pues sí, definitivamente se volvió en una de las clásicas de culto de cine de vampiros, definitivamente. Tal vez algunos círculos de cine de vampiros dirán que es una de las más fresas, digo, sin contar Twilight, evidentemente. Pero sinceramente para mí es una de las más bellas en producción, porque tiene, bueno, vamos a decir, mejor producidas, porque la verdad es que sí le metieron mucho dinero en esta cinta. Y los efectos especiales, o sea, todo está como muy bien elegido, casi todo se basa en maquillaje y en efectos prácticos. Pero cuando usan CGI se ve bien incluso ahorita, o sea, se ve que es CGI, pero como es tan sutil, no se ve mal. Entonces, la verdad es que, digo, vamos a hablarla ahorita, pero yo creo que es una película que al menos visualmente envejece muy, muy bien. Así Deja que... tú, Edith, Ujú. yo creo que habría que agregar ahí que más allá de que, o sea, yo no creo que sea fresa, yo creo que fue muy revolucionaria para la época. O sea, pone en el centro a unos vampiros que, si bien es cierto, el vampiro de alguna manera siempre ha sido muy queer, en esta te dice, cállate que ahí te voy, o sea, deténme la cerveza y vámonos full queer. Y además la representación estética, la forma en la que se movían, la manera en la que representaba en general a todos los vampiros fue muy, muy cuestionada para la época, sí fue escandalosa, y tan lo fue que una de las grandes polémicas es que incluso hasta inspiró en su momento a 2, 3 asesinos seriales por ahí, a 2, 3 criminales, asesinatos, ¿no? Entonces, sí horrorizaba de cierta manera a las buenas conciencias, pues. Yo no la pondría así Un como vampiro ya fresa, ves ¿no? que aparecía menos de 15 minutos y luego se moría. Eso era lo normal, digamos, en una película. Todo el tema de esta niña, Kristen Dunst, que es una vampira, entonces, ¿cuál es el problema con ella? Que quería crecer, quería desarrollarse, seguía teniendo deseos, creo que de mujer adulta, una cosa así medio rara, ¿no?
Sí, era una, sí, era sí. una mujer de 30 y tantos años en el cuerpo de una niña, de una niña, en este caso de 12, porque en el libro de hecho tenía 6. Ujú. Aquí digamos que tal vez no 12, pero sí 10. Y pues obviamente es algo demasiado contrastante, o sea, es como que, no, o sea, ¿cómo una niña tan pequeña va a actuar así? Que de paso, bueno, no solo una mujer de 35, sino una mujer de 35 sin mucha moral. Porque, perdón, pero, o sea, me amo mucho a Claudia, pero no es una buena persona y ella sabe que no es una buena persona. Pero pues la ventaja que tiene es que no maltrata a Luis. Literalmente es la imagen del Stat, si el Stat realmente fuera un maldito bastardo manipulador. O sea, Claudia heredó lo peor de los dos. Pero se O sea, portara bonito con Luis. exacto, era con el único que se portaba bien. Sí, sí, definitivamente. Pues bien, vamos ya a hablar de la película, vámonos a la segunda parte, porque igual esta Kalakira 12 nos está diciendo justamente datos sobre lo queer, y creo que eso lo podemos profundizar ya cuando hablamos de la película. Así que vámonos ya a la segunda parte de este podcast para seguir hablando de Entrevista con el vampiro.